Si tenés entre 18 y 31 años, abrí tu cuenta gratis y online y sacá tu tarjeta de débito You con ahorros pensados para vos, seguros para la bici, celu o instrumentos y mucho más. Hola, bueno, em, me avisan si se pueden ver, si se puede ver bien. Genial. Bueno, me gustaría presentarme. Me llamo Silvia Lugo, soy estudiante del último año de la carrera de diseño industrial y voy a estar presentando la charla que se llama Software libre en entornos de fabricación digital. Me gustaría hablar un poco más de mí y cómo fue que yo entré en contacto con todo el mundo de lo que es la fabricación digital. Bueno, en el año 2018 yo entro como pasante en el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Justamente ingreso en el laboratorio de fabricación digital de este centro. A mí me tocó compartir con expertos en diversas áreas tecnológicas y también manejar mucho el equipamiento y las diversas tecnologías con las que contaban. En el año 2019 yo gané una beca para ir a estudiar un programa internacional que se denomina Fab Academy en tecnologías de fabricación digital y también un poco de programación y un poco de electrónica. Y desde el año pasado hasta hoy en día yo estoy trabajando en el centro de investigación, específicamente en el FATLab universitario, y también me integré al proyecto Arapel, que es un proyecto que busca impulsar la educación STEAM basada en investigación aeroespacial. Entonces, esa corta experiencia que tuve me ayudó a estar muy en contacto y muy pronto con todo este mundo de la fabricación y del software libre. Y justamente, de hecho, el nombre de esta charla, que es el software libre en entorno de fabricación digital, no sé si se puede ver que pasan los slides. Ok. Entonces, esta charla en realidad surge en este año en la FLISOL, que es el Festival Latinoamericano Internacional de Instalación del Software Libre, en el cual ellos se comunicaron conmigo y me dijeron si es que yo podía hacer una charla en base de el software libre dentro del rubro en el que yo me manejo. Esa charla se llevó a cabo, salió todo bien y luego en el Campus Party también se pusieron en contacto conmigo para que yo, bueno, pueda volver a replicar la charla. Entonces me gustaría hablar primero de lo que es el software libre por separado y luego lo que es la fabricación digital y luego cómo ambos convergen.
Bueno, el software libre, como todos saben, es todo software o programa que cumple con las siguientes cuatro libertades, que se puede utilizar libremente, uno puede estudiar el código de fuente, uno puede modificar el código e inclusive llegar a distribuir. Entonces, todo programa que cumple con esas cuatro libertades se puede considerar como software libre. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece? Bueno, primero que crea personas independientes, crea personas libres y críticas. Si una persona conoce bien el programa al cual maneja, va a saber por qué es mejor que otro o en qué se diferencian. Va a ser independiente, es decir, no va a depender de una empresa o de cierto programa, sino va a poder moverse libremente y utilizar el programa en base al como quiera. Y también obviamente va a ser crítico en por qué utiliza y por qué es mejor o por qué le conviene más cuál programa y cuál no. Otra característica importante es que crea comunidades para compartir el conocimiento. Luego también favorece al mercado local. El hecho de que yo pueda acceder al código fuente de un programa y yo pueda personalizar eso dependiendo de mis necesidades, no solo me favorece a mí personalmente, sino también a una comunidad o a una localidad. Y también que permite ver más allá. Comparado con los software privativos que como que encierran todo el conocimiento dentro de una burbuja, el software libre justamente lo que hace es romper esa burbuja y permitirle al usuario ver mucho más allá. Y también te da una nueva perspectiva para la resolución de conflictos o problemas que se te puedan presentar. Ahora, es importante entender el software libre y por qué es interesante incluir en nuestra vida diaria o empezar a ver más, si es que no lo hacíamos, dentro del contexto histórico del mismo. Cuando empezaba la informática en los años 50 o en los años 60, todas estas empresas te brindaban a vos software con compiladores, que son aquellos que tienen el lenguaje de programación. Entonces, si el software o si el programa tenía algún error, podías entrar directamente al código y cambiar eso. Y uno de los mayores clientes de este tipo de programas eran las universidades. Y por ende, por toda la filosofía de la universidad, del trabajo en equipo, de expandir el conocimiento, es que esos fueron los lugares donde mayor innovación y mayor desarrollo se llevó a cabo. Todo este camino, obviamente, de buscar el bien común, de que el conocimiento sea libre, cualquiera pueda acceder, un camino bastante generoso, empezó a tener problemas cuando aparecieron los modelos de propiedad intelectual, como por ejemplo las patentes, que no son malas, es decir, las patentes protegen a la persona y protegen a sus invenciones, pero también hay que tener en cuenta que hoy en día vivimos en un mundo donde inclusive se están buscando patentar cosas como el genoma humano. Entonces, hay conocimiento sobre tecnologías y conocimiento básico y mundano que está cayendo en manos de unos pocos y eso obviamente frena muchísimo lo que es el desarrollo, cuarta toda creatividad y posibilidad de innovación. Y es por eso en aquella época que surge el movimiento del software libre, encabezado por Richard Stallman y la fundación del Free Software Foundation. Eso ya fue en 1985. Solo para tener en cuenta un ejemplo de por qué es tan importante todas las ideas que tenía él. De hecho, en 1960, gracias a todo este movimiento del software libre y a la lógica colaborativa de lo que es el open source, es que se llevaron a cabo las primeras investigaciones sobre la red de telecomunicación y eso en 1900 propició el nacimiento del Internet. O sea, eso es solo un pequeño ejemplo de la influencia que tiene o que tuvo las ideas de Richard y todo el movimiento del software libre. ¿Y dónde estaríamos hoy de no ser por él? Hay un artículo en un blog de electrónica que refleja muy bien lo que estoy diciendo ahora, que si les interesa más, pueden buscar, que se llama ¿Cómo sería el mundo y la tecnología hoy en día sin el software libre y sin las ideas de Richard Stallman? El artículo es buenísimo y se lo buscan así en cualquier buscador, sí así va a aparecer. Bueno, ahora que ya hablamos de qué es el software libre, en qué se basa, qué libertades tiene que cumplir y cómo surgió, me gustaría hablar de qué es la fabricación digital.
Esta es una definición, es bastante técnica, es bastante cerrada, que dice que la fabricación digital es un conjunto de procesos integrados mediante los cuales se elabora un producto a partir del diseño en software CAD, el análisis en programas CAD y la simulación del proceso de fabricación en paquetes CAM y la manufactura por medio de algún equipo. Esto así tal cual, yo no se entiende. Si alguien vendría a preguntarme y yo le diera esta respuesta, estoy segura que no entendería. Entonces, antes de pasar de esta definición, me gustaría aclarar algunos términos, como por ejemplo CAD, CAE, CAM, que dentro del mundo de la fabricación se utilizan muchísimo. El término CAD hace referencia a estos programas que son de diseño asistido por computadoras. Por ejemplo, programas de 2D que trabajan con vectores, programas de modelado 3D. El término CAE hace referencia a ingeniería asistida por computadoras. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un producto que va a resistir cierto tipo de esfuerzos o va a ser de cierto tipo de material o tiene que cumplir ciertos requisitos, estos programas me ayudan a mí a determinar cómo se va a comportar o cómo yo tengo que diseñar el objeto. Y por último, el término CAM, que hace referencia a la fabricación asistida por computadoras, que son todas estas tecnologías que uno utiliza el CAD, el diseño asistido por computadoras, y al final uno pasa luego a la máquina y esa máquina es capaz de fabricar por medio de una computadora. Aún manejando estos términos resulta un poco complicado entender esta definición, puesto que es muy cerrada y que en realidad si me preguntaran qué es fabricación digital de una manera que cualquier persona, inclusive que no sepa mucho de tecnología, pudiera entender, yo diría que la fabricación digital se puede resumir en este slide simplemente. La fabricación digital consiste en convertir las cosas en información y la información en cosas. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, si a mí me gusta una silla, esa silla yo puedo diseñar en un programa CAD. Ese programa lo que hace en realidad es convertir a ese objeto físico real en información, es decir, se vuelve un modelo digital, un modelo ya sea 2D, un modelo 3D. Es decir, se vuelve información. Y luego utilizando máquinas de fabricación, ya sea impresión, ya sea corte láser o fresado CNC, yo tomo esa información que está digital y la convierto en un objeto físico. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, esa imagen que ven ahí, que ahora ven como una información, gracias a tecnologías como la impresión 3D, yo puedo eso imprimir y convertirlo en un objeto físico. Y viceversa. Eso es la fabricación digital. Eso es básicamente la definición y de qué se trata la fabricación digital. Acá hay otro ejemplo de eso. Este es un programa de una fresadora. Entonces, por un lado ven la simulación de lo que va a realizar la máquina y lo que está en azul y amarillo. Un momento. Ok. Ahora sí pueden ver. Genial, ahora sí. Entonces, de vuelta, desde lo que es fabricación digital, acá básicamente esto es lo importante que tienen que recordar, que la fabricación digital es convertir las cosas en información y la información en cosas, así como acabo de explicar. Por ejemplo, esta información que ahora ven como una imagen, esto puede llegar a ser un modelo 3D o un producto digital, y eso gracias a la tecnología de fabricación se puede volver un objeto físico y viceversa. Y esto es lo que mostraba anteriormente, que es un programa de simulación de una máquina de fresado CNC.
Lo que ven hacia la derecha es lo que la máquina va a realizar y lo que ven hacia la izquierda en azul y amarillo es el código G, en este caso la información. Y ven cómo a partir de esa información se puede generar un producto o se puede generar un objeto. Los tipos de fabricación digital. Por lo general hay dos grandes tipos que son los más comunes, que es la fabricación aditiva y la fabricación sustractiva. La fabricación aditiva, la más popular actualmente, es la impresión 3D. Y la fabricación sustractiva, las más populares son el corte láser y el fresado CNC. Esas son las más comunes y las que más fáciles son de encontrar. Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, en corte láser, el fresado CNC, que son ambas tecnologías sustractivas porque sustraen el material, y la fabricación o la manufactura aditiva, que es la impresión 3D porque va añadiendo material capa por capa. Entonces, ¿dónde yo puedo entrar en contacto o dónde yo puedo saber más acerca de estas tecnologías o inclusive llegar a utilizar? Bueno, existen 4 lugares que están relacionados con este tipo de tecnologías y utilizan. Tenemos los hackerspace, los makerspace, los fat labs y los tech shops, o ya son tiendas especializadas. Este diagrama sintetiza rápidamente en qué se diferencian cada uno y también qué tienen en común. En este caso, yo me voy a centrar en lo que son los Fat Labs, porque es el área en la que estoy metida, y también porque si se dan cuenta, dice Research Network Open Access, es decir, la investigación, el trabajo en red y el acceso libre, que también son características que identifican a lo que es el software libre. Entonces, ¿qué son los Fat Labs? Los Fat Labs vienen un acrónimo en inglés que significa Laboratorio de Fabricación Digital y es un espacio abierto a una comunidad, abierto a la sociedad, donde uno puede fabricar objetos a través de máquinas que son especializadas, que toman, que gracias a una computadora son capaces de fabricar casi cualquier cosa. Una característica importante de los Fat Labs es que buscan o deberían de tener una fuerte vinculación con la sociedad. Si ustedes ingresan al enlace que están viendo en pantalla o simplemente ponen Fat Labs Map, le va a aparecer la lista de todos los Fat Labs que existen alrededor del mundo y también van a poder ver los que existen en su país o en su ciudad o en su región. Y dentro de este mismo enlace van a poder encontrar todos los contactos si es que de repente quieren acercarse a uno o quieren obtener más información de cómo acceder a las tecnologías que existen. Y de vuelta entonces, ahora que ya hablamos un poco de lo que es el software libre por una parte y la fabricación digital por la otra, entonces ver en qué punto ambos convergen y si no convergen, por qué deberían, y si yo estoy dentro de ese mundo, por qué yo debería empezar a tomar más en cuenta lo que es el software libre. Bueno, estos Fat Labs como plataformas de creación de productos que se basan no en la máquina, porque no se basan en una innovación que va por la tecnología, porque lo que de verdad importa dentro de un Fat Lab es las personas que están involucradas, sean o no relacionadas con la tecnología de diferentes profesiones, incluso de diferentes estratos social, porque ¿cuál es la filosofía que ellos tienen? La innovación abierta en base a la inteligencia colectiva. Es decir, y esta misma premisa es la que utiliza el software libre, que dice que si vos tenés un problema, vas a tener muchas más posibilidades de llegar a la solución si es que más ojos están mirando ese problema. Es decir, si es que más gente te está ayudando, ya sea no necesariamente de tu misma área profesional, sino gente con diversas áreas profesionales, diversas edades, diversos gustos, es decir, diferentes perspectivas, mirando un mismo problema vas a tener más posibilidades de llegar a mejores soluciones. Los Fat Labs son lugares que potencian también esta premisa y es por eso que si un Fat Lab o un lugar que tiene la misma infraestructura tecnológica busca aplicar estas estrategias de innovación abiertas, tiene que tener las herramientas adecuadas. Y cuando digo herramientas adecuadas, obviamente me refiero a herramientas de software libre. Entonces, y ahora viene la parte que es un poco más interesante de toda la charla y es en la cual
muestro qué tipo de herramientas existen para las diferentes tecnologías, ya sean sustractivas o aditivas. Entonces, permítanme. Entonces, por ejemplo, tenemos una herramienta open source 2D que es LibreCAD, que es para Windows, para Apple y para Linux. Es realmente bastante fácil de usar. Sirve, así como dije, más para el tratamiento de vectores o em, programa orientado más a lo que es el 2D. A ver. Luego tenemos Inkscape. Inkscape es bastante conocido, bastante fácil de usar. Se utiliza mucho más en lo que es el 2D y en los vectores. Entonces, para 2D lo que te pueden ayudar, por ejemplo, es si uno quiere utilizar una fresadora o una cortadora láser. LibreCAD e Inkscape son buenos programas porque te permiten sacar los archivos necesarios que pueda interpretar una máquina láser o una fresadora CNC. Luego, en lo que es modelado 3D, que ya viene más por el área o por la tecnología de impresión 3D, tenemos Blender. Blender es un programa súper conocido, es súper completo, pero a la vez es súper liviano. No sé cómo hacen, pero te deja, está más orientado a lo que es la creación de modelos 3D hacia un lado artístico, pero también te deja exportar modelos que son capaces de fabricarse ya sea por fresado CNC o por impresión 3D. Tinkercad es otro programa bastante conocido, es gratuito y es súper fácil de usar, en especial si no están muy en contacto con lo que es la fabricación y el modelado 3D, si son nuevos, empiecen por Tinkercad porque es bastante básico y les va a servir muchísimo. OpenSCAD, a diferencia de los otros dos, a diferencia de Blender y Tinkercad, este ya es un programa mucho más avanzado y es que no se basa en esta edición 3D interactiva, sino es más bien por escritura. Entonces uno tiene que escribir y cuando escribe ve que se está formando el modelo 3D, ya sea por adición o por sustracción de geometrías. Luego ya tenemos Wings 3D, también es otro programa, es decir, para modelado 3D. Se centra mucho en lo que es el modelado por polígonos y también sirve para renderizar, eh, que ya es añadiendo texturas, añadiendo diferentes materiales. El renderizador no es muy potente, pero el Wings 3D lo que te ofrece es que se puede asociar con otros plugins para potenciar el renderizador y para también extraer los modelos en 3D que se puedan o fabricar a través de fresado o impresión. Luego tenemos openbuilds.com, que ya lo llegué a utilizar, es súper intuitivo, súper fácil de usar. El primero es para creación o generación de código G, que es el siguiente paso una vez que uno ya tiene un modelo, ya sea un modelo 2D o un modelo 3D. Lo que necesita es convertir ese modelo, ya sea 2D o 3D, en un código que la máquina pueda interpretar. En este caso, el código que utiliza, ya sea el fresado CNC, la impresión 3D o el corte láser, es el código G, que no es nada más que coordenadas geolocalizadas que le dicen a la máquina dónde ir y qué operación realizar, ya sea corte, ya sea fresado o ya sea deposición de material en caso de impresión 3D. Entonces tienen dos programas. La primera es el generador de código G y la segunda es el panel de control de la máquina. Como pueden ver es bastante simple, está en internet, entonces cualquiera puede utilizar. Si nunca utilizaron este tipo de tecnologías, esta es una buena forma de simular y tener un primer acercamiento. Es súper sencillo de utilizar. También ahí pueden ver lo que es la simulación y también les va diciendo cómo se mueven en los tres ejes y también la velocidad. Otra posibilidad, aparte de esta herramienta, es LaserWeb, que también sirve para CNC, que como pueden ver acá también te permite editar todo lo que es el código G
y también te permite manejar directamente la máquina conectada a lo que es Internet. Otra, bueno, los Fat Labs, aparte de toda esta carga de infraestructura tecnológica dentro de lo que es la fabricación digital, también manejan lo que es el área de programación y electrónica. Entonces también hay herramientas útiles, por ejemplo, Fritzing es una para el diseño y la manufactura de tarjetas PCBs. Es gratuito, es software libre, así como dije, al igual que LibrePCB. LibrePCB tiene una interfase mucho más intuitiva y mucho más amigable que Fritzing. Entonces, ambas son herramientas válidas para lo que es la fabricación de PCBs y esto también se puede realizar es decir, uno realiza acá sus tarjetas electrónicas y luego, ya sea por fresado o por corte láser, uno puede llevar eso a la fabricación. SkimForce es otro programa que lo que hace o lo que te permite es tomar tus modelos en 3D y eso convertirlos en código G. Eso luego se puede tirar a una fresadora, a una impresora, a una cortadora láser. MeshLab es otro programa de software libre que lo que te permite es editar, si por ejemplo vos descargaste de algún repositorio online algún modelo 3D, bueno, este te permite editar. Al igual que Octoprint, que es una herramienta online que te permite no solamente generar un código G, sino también manejar la máquina que utilices. Slicer también es otra herramienta que te permite tomar un modelo 3D, ya sea que lo hayas hecho vos o que hayas descargado, y convertirlo en un código que utiliza la impresión 3D. Y por último, y algo que me pareció interesante, es que también hay máquinas que son de software libre para lo que es realidad aumentada y realidad virtual. En este caso, OpenSpace 3D lo que te deja es hacer videojuegos y también aplicaciones con realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, como pueden ver, actualmente hay muchísimas herramientas que nos permiten estar en contacto con la fabricación. Sí, un momento. Que nos permitan estar en contacto o tener un primer encuentro con lo que es el área de fabricación digital. Entonces, suena optimista o tal vez cliché decir que el software libre y la fabricación digital pueden cambiar el mundo. Y es que en realidad, en base a la experiencia que yo tuve, que de por sí es corta, pero es muy vasta, uno se da cuenta que el software libre y la fabricación digital tienen la capacidad de enseñarle mucho, no solamente a la gente que está metida en el área de tecnología, sino a cualquiera. Nos enseña que podemos aprender muchísimo a los otros, nos enseña que hay muchísimas cosas que aún se pueden crear, nos enseñan a investigar, nos enseñan a hacernos más preguntas y nos enseñan también a buscar el bien común. Y lo más lindo es que todas estas plataformas como los Fat Labs, potenciadas con herramientas de software libre, permiten crear estas comunidades que se complementan unas a otras, ya sean gente que es experta en el área tecnológica o gente que es experta, ya sean artistas, doctores, ingenieros, ver cómo todas estas profesiones que parecen tan lejanas entre sí son capaces de llegar a un punto de coexistir en estos lugares como los Fat Labs, los Makerspace, los Hackerspace, utilizando herramientas libres como las herramientas o los programas o softwares libres y como todos ellos pueden trabajar para mejorar realmente el mundo. Entonces, gracias al software libre y la fabricación digital, es que esta oración, esta premisa de que puede llegar a cambiar el mundo, deja de ser una interrogante y se va volviendo una realidad cada día. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algo así, a las órdenes, o si quieren comunicarse luego conmigo.
Genial. Muchísimas gracias a Campus Party y a todos los que estuvieron presentes. En Sumum contás con la última innovación tecnológica y con servicios médicos de vanguardia para que la tranquilidad te acompañe siempre. Sumum, excelencia para tu vida.